Buenas tardes a todos. Quería comenzar esta célula otra vez para explicar qué es fe. Actualmente usar versículos bíblicos explicando qué es fe. Pero antes de comenzar, quería saludar a todos, que los extraño, que los extrañamos muchos. Ahorita salió mi familia para el parque o aquí afuera de la calle para que pueda grabar este video. Ojalá que aprovechen y que puedan enfocarse y que luchen por lo que la palabra de Dios nos ha dado y que no nos olvidemos que estamos en estos juntos, y que en un punto vamos a poder luchar mucho más fuerte y vamos a tener una posibilidad de ser más firmes en la palabra de Dios si es que todavía no están. Pero digo esto de esta manera porque la fe tiene mucha ventaja y es lo que nos da la fuerza, nos da la voluntad para seguir adelante. Entonces, diciendo esto, quiero comenzar con una corta oración y luego entro a la enseñanza. Entonces, Señor, te doy gracias, Señor, por este día, así como tú nos has bendecido y como tú nos has llamado para ser hijos tuyos, Señor, e hijas. Te pido, Señor, por cada persona que esté escuchando y que no se los olviden a ellos también cómo compartir este mensaje con los demás para explicar la palabra de Dios, porque no sabemos, Señor, quién está necesitado y quién puede escuchar palabras de aliento, por la razón cual tú diste tu vida por la iglesia, sin manchas sin arruga. Te pido en tu nombre del Señor Jesucristo amado, que sigamos luchando. Amén. Ok, comenzando desde el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva es algo es donde comenzó todo esto, es donde comenzó la fe. Por el pecado de Adán y Eva, muchos hemos pecado, porque el pecado en sí no era algo parte de la vida humana, sino era algo que no existía, porque todo se manejaba debajo del control de Dios. Pero por el pecado de Adán y Eva, Dios nos dio una promesa, porque entró la muerte, y la muerte es lo que nos separa de Dios ahorita. Pero como Jesucristo pudo vencer esa muerte, nosotros también podemos vencer. Entonces, comenzando con eso, quiero decir que en Génesis 3:15, y si tienen la palabra de Dios, pueden voltear ahí. Yo tengo aquí mi teléfono. Ay, creo que lo tiré. Ah, lo estoy usando para grabar este mensaje, disculpen. Entonces, aquí tengo otro teléfono. Entonces, en Génesis, para no tardar mucho, 3:15, dice así. Dice, y pondré enemistad contra ti la mujer, y de ti y tu simiente, y la simiente de ella, y él te pisará la cabeza, y tú le morderás el calcañar. Entonces significa que un hombre nacido de mujer iba a poder derrotar las artimañas de Satanás, pero a la misma vez él iba a morir. Entonces esa idea, esa palabra de fe, fue algo que fue guardado por muchas personas, pero no muchos alcanzaron de ver eso. La palabra para ver fe, para entender cómo Dios protegió a aquellos que guardaban esa palabra, tenemos que ver en Hebreos. Hebreos nos explica mucho cómo Dios protegió a Abraham. Y si volteamos a Hebreos 11, aquí la voy a poner, Reina Valera, 1960. Me gusta usar mucho esta versión porque no cambia muchas palabras y lo explica muy, muy fácil. Y ya leímos la semana pasada, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, vamos a ver
a Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces, pero porque Dios le dijo. La palabra de Dios en mis notas dice, aquí, en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces la fe, otra vez digo, que la fe es cuando Dios te dice algo y tú obedeces. No solamente alguien te dice algo, sino es algo que es afirmado en la palabra de Dios. No decir, todo va a estar bien, cuando nunca sabes. Pero cuando tienes una promesa, y para explicar esto, digo de esta manera, cuando Dios sabes que estás llamado para cumplir esa promesa, es cuando sabes que Dios te va a guardar, porque tienes fe que vas a alcanzar a esa meta. Y es triste porque es por eso que muchos se desaniman, porque piden y no sucede. Porque dice la palabra de Dios, todas las cosas salen para bien a aquellos que verdaderamente aman a Dios y que están llamados de acuerdo a su propósito. Y eso quiero enseñarle a las personas, que realmente ustedes agarren que es el propósito del Señor y que por fe sigan, y por eso todas las cosas les salen para bien. Porque muchos no pueden entender, dicen, no, es que no me sale dado bien, o solamente alaban a Dios de labios, pero realmente no lo obedecen. Enfrente de todos lo obedecemos, pero no a solas, sino lo hacemos para agradar a todos, porque esos son los amigos que nos tocó. No, pero tenemos que luchar porque esa promesa, cual Dios nos dio por fe, nos puede guardar de mucho peligro y nos puede ayudar, no solamente para nosotros, sino para ayudar a nuestra familia, nuestros hijos, hijas, parientes, papás, mamás. Puede cuidarnos. Okay. Ahora, para entender esto, dice la palabra. Vamos a buscar. Ok. Si se acuerdan de Rahab en Hebreos 10:38, Rahab era una ramera. Y entonces, aún siendo una mala persona, dice en Hebreos 10:38. Así dice. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, Rahab 11, Hebreos 11:31 es el versículo que quería leer. Aún siendo una persona que no era muy... Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora vamos a voltear a la historia de Rahab. Está en Josué 2:9. Y dice así. Dice que Rahab les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído. Entonces Rahab no los protegió solamente porque sí, porque eran fuertes. No, porque dice así, sé que Jehová os ha dado. Entonces ella agarró eso como palabra de fe. Y aún siendo una mala persona, aún porque ella obedeció la palabra de fe, ella fue protegida. Entonces así, cuando nosotros recibimos y guardamos la palabra de Dios, por cuales todas las razones Él luchó y dio su vida, es cuando Dios nos protege de las cosas malas. Y así dice así. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán y Sejón, y Yahok, a los cuales habían destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, y ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo de la tierra. Entonces ella por fe creía que ellos iban a recibir la tierra prometida. Entonces por eso Dios pudo
guardar a ellos, guardar a ella, más que todo, y a la gente judía. Ok, eso es fe. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice Romanos 17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y luego dice, Mateo 4:4 dice, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces otra vez, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces dice, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y luego si vamos a Juan 1:14, dice, y la palabra de Dios se hizo carne. Entonces, de esta manera lo que dice otra vez explicando es que la fe viene por oír a la palabra que es Jesucristo, cual es el verbo que se hizo carne. Entonces, por eso agarramos fe. Antes Dios hablaba con los hombres directamente y les confirmaba la palabra de Dios. Ahora nosotros nos confirma por medio del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que agarrar su palabra y tenemos que consumirla. No solamente decir, todo me va a ir bien porque me dijeron, me mandaron un versículo por internet y dice que todo me va a ir. No, no, hay una promesa y por eso te salen las cosas bien. En otras maneras, si alguien te dice, vas a ser un doctor, voy a ser un doctor, pero no estudias, no luchas, no sigues. Así es mucha gente. Dice, todo te va a ir bien. Ok, todo me va a ir bien. Pero no tienen un plan para llegar, para que le salgan las cosas bien. Entonces, por eso mucha gente no le salen las cosas bien. Y dice, no, todo estoy bien, todo debajo de las manos de Jesús. Pero realmente no entienden el plan que Él fundó. Y por eso muchos salen confundidos aún más. Porque no saben de dónde agarrarse, no saben, se están ahogando, pero realmente les dicen, no puedes confesar que estás mal. Y muchos, como le dicen, no puedes confesar, no, tienes que decir, no, muchos se están ahogando y no quieren decir ya cuáles problemas tienen, porque luego el hermano me va a criticar. No, eso no es fe. Fe es cuando todas estas cosas están pasando, pero entiendes el plan de Dios. No solamente dices, todo me va a ir bien porque yo sé quién Dios es. No, Dios te da alguna palabra de firmeza, que tu familia te va a ser salva, que tu salud va a ser salvo, pero por una razón. Una razón, y eso es lo que quiero explicar. Hay una razón que Dios nos dio para que realmente tengamos una fe fundada. No es una fe que diga, todo va a ir bien, o todas las cosas están bien debajo porque yo creo en Dios. No, yo creo en Dios porque Él me dijo que voy a alcanzar una promesa. Y estoy repitiendo esto y esto otra vez, porque la promesa que Dios quiere que alcancemos está en la Biblia. Entonces, si me explico, es triste porque aún hablando de esto, mucha gente no entiende. Y lo voy a explicar otra vez. Lo voy a explicar otra vez. Ok, si tú sigues a Dios, pero no entiendes el plan, entonces la fe está un poquito oscura. Entonces, cuando tú sigues a Dios, pero te dice qué hacer, entonces vas a alcanzar esa meta, pase lo que pase. Pero muchos siguen a Dios y les salen las cosas malas y se desesperan y ya no quieren seguir a Dios. O se desesperan y no van a la iglesia. O hacen cosas a medias. No, la fe es cuando viene por oír la palabra de Dios. O sea, Dios te dice algo y tú luchas para llegar a ese punto. ¿Me explico? Punto y coma. Como no están aquí, no puedo ver sus caras y no sé su reacción. ¿Ok? A eso quiero llegar. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Entonces, wait, wait, you have to wait. You have to go outside. Entonces, ok, y muchos. Ahora, a nosotros la promesa que nos dio fue la iglesia. La iglesia fue, entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque Jesucristo dice, vamos a ir, 2 Corintios 11:2. Que dice así.
porque o celó con celo de Dios, pues o es desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Entonces, otra vez, Revelaciones 19. 19:7. Dice, gocémonos y alegrámonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora vamos a Efesios 5:27. Estoy hablando de la promesa. Eso es lo que causa fe. Cuando ya sabemos cuál es la promesa, entonces luchamos para llegar a ella. Dice, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Toda la fe es cuando sabemos que Dios, cuando regrese, va a llegar a una iglesia sin mancha, sin arruga. Y nuestra fe nos conduce a luchar para llegar a ese tipo de iglesia. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos saben qué clase de iglesia es esa? Ahorita muchos no saben que podemos fundar una comunidad como antes lo hacían. Ahora, habían muchas comunidades, habían muchas iglesias, en la Odisea, Filadelfia, Esmirna. Entonces ellos trabajaban como una comunidad. Miren, vamos a Hechos 2. 2. Y dice, vamos a Hechos, perdón, creo que es el final de Hechos 1. Sí, ese sí es. Ah, perdón. Déjenme buscarlo, discúlpenme. Hechos 4, 32. Y dice así, es la multitud de los que habían creído era de un corazón y alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces muchos luchan por sus propias cosas, pero en una comunidad se ayudan el uno al otro para que nadie tenga necesidad de nada. Eso es lo que razón que murió Jesucristo. Dice en Efesios también 5:27 adelante, dice, esposos, amar a sus esposas como Cristo murió, amó a la iglesia y dio su vida por ella. Él dio la vida por la iglesia porque él sabía que la iglesia iba a trabajar, la iglesia iba a ser una parte muy grande, la llave para ayudar a la comunidad, para ayudar a todos. Pero muchos todavía suelen luchar por su propia vida en vez de luchar como un pueblo unido, como una comunidad. Si vemos los libros de la Biblia, habla de los Efesios, de los Corintios, de varias comunidades que se ayudaban. Muchos no lo hacían bien, muchos sí lo hacían bien. Efesios, la Odisea, Esmirna, en Revelaciones habla de 7 diferentes comunidades que se ayudaban, pero algunos lo hacían a su manera y en vez de ayudar al prójimo, se ayudaban a sí mismos.
Entonces tenemos que luchar por ese tipo de comunidad, porque como Cristo dijo que va a venir por una iglesia sin mancha sin arruga, nuestra fe solamente nos cuida si luchamos por ese propósito. Y lo tenemos que hacer de la manera de Dios, porque en Génesis 11:6 habla de una torre que se llama Babel, y lo quisieron hacer de su manera, querían alcanzar a Dios de la manera de ellos, no como Dios les dijo. Entonces tenemos que entrar en ayuno, en oración y luchar para llegar a esa iglesia. Entonces cuando Dios nos responde, no solamente hacerlo, porque Dios dijo, no, es como de la manera que Dios nos dice que lo hagamos. Entonces podemos alcanzar a esa iglesia, esa comunidad, ese pueblo que se ayuda y se procura y no dice lo mío es mío. Porque si tenemos ese tipo de comunidad, vamos a poder ayudar a mucha más gente. Por eso Dios dio su vida, porque Él sabía que iba a trabajar, que iba a poder ayudar el uno al otro. Entonces así la gente, ahorita si el drogadicto va a la iglesia y regresa otra vez a su casa, lo que sucede es de que va a ser droga otra vez. Muchos dicen, no, es que no cambia. No, porque no estamos conduciendo las cosas correctamente. Ahora, y mucha familia va a entender, porque entienden por la razón que vino a fundar Jesucristo. Vino a fundar una comunidad que se ayude y se procure el uno por el otro. Así dice Hechos 4. Y si leemos toda la Biblia, leemos la Biblia como debe de ser, vemos que hay muchas comunidades cuando Dios está hablando a ellas. Hasta mandan cartas, Pablo manda cartas a tipo de comunidad, porque son comunidades fundadas debajo de Cristo, cuales se procuran, se ayudan y se aman los unos a los otros. Entonces, digo esto para que ustedes luchen para ese testimonio. Aunque no alcancemos a llegar a podemos luchar por esa iglesia sin mancha sin arruga, por esa comunidad. Y si podemos hacerlo en el tiempo de nuestra vida, vamos a luchar a hacer ese tipo de comunidad, porque la palabra dice todas las cosas, no dice unas, dice que todas las cosas le salen para bien a aquellos que verdaderamente aman a Dios y que están llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que por fe fundemos una iglesia sin mancha sin arruga, que lleguemos a ese tipo de comunidad. Una vez hablé con mi pastor, le dije de eso, y mi pastor dice, así predicaban antes. Y yo en mi mente dije, ¿y por qué ya no lo dicen? ¿Por qué ya no lo platican? ¿Por qué ya no lo predican? Y yo dije eso en mi mente, no le pregunté, no lo quise ofender. Pero digo esto, ustedes guarden la fe, guarden la palabra de Dios. Sabemos que va a venir pronto, sabemos que tenemos que guardar esta fe, la fe que la palabra de Dios dice que va a regresar por una iglesia sin mancha sin arruga, y es el propósito, tenemos que llegar a luchar esa mancha sin arruga. Entonces, tenemos que... quiero decirles esto, que los amo en el Señor del Señor Jesucristo. Guardemos su fe, sigan orando, sigan ayudando si pueden, y sigan contactándonos, sigan hablándonos, síganos preguntando preguntas, síganos lo que sea. Estamos ahí para ayudar, comida, alimentos, en lo que podemos hacer por ahorita, vamos a tratar de ayudar. Entonces, en el nombre del Señor, pido que guarden esta palabra y que luchemos por esa iglesia sin mancha, sin arruga, y que no se olviden que Jesucristo está ahí para protegerlos cuando ustedes obedecen la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, otra vez digo, es que fundemos una iglesia sin mancha, sin arruga, y es lo que nos deja por fe. Entonces Dios me los bendiga y que tengan bonita noche. Adiós.